noches, amigos Red Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Avanza. Avanza es un programa multimedio enfocado en compartir conocimientos de negocios, eficacia y eficiencia y, claro, progreso para un público activo en términos productivos. Así que muchas gracias por estar interesado en estos temas. Quien les habla, Luis Ramón, tiene el placer de la palabra y asimismo le doy las buenas noches a mi compañera, mi co-host, Lilibet Alarcón. Lilibet es una chica bastante inteligente y capaz, que me da el honor de compartir cabina con ella. Ella es coach integral con enfoque en bienestar y productividad. Buenas noches, Lilibet. Muchas gracias, Luis. Aprovecho para recordar que el programa está dirigido a empresarios, a emprendedores, a empleados, tanto públicos como privados, y bueno, en fin, a un público que está activo en términos de producción. Así como mencionaba Luis al principio, somos un programa multimedio porque somos transmitidos en vivo todos los martes a partir de las 8:30 de la noche aquí por Radio Sol 106.5 FM, también streaming por solfm.com y bueno, semanalmente pueden encontrarnos en Spotify y por nuestro canal de YouTube Avanza RD, así como también pueden encontrarnos por nuestras redes sociales en Instagram @avanza.do y también en Facebook como Avanza RD. Así es. Bueno, sí, en el día de hoy tenemos un tema bien interesante dentro de la temporada que es Emprendimiento 360. Este tema es el segundo de la temporada y se llama Primeros Pasos para Emprender. Aquí vamos a hablar con un empresario joven que empezó desde cero o desde menos cero, que la verdad que ha calado mucho y que yo lo veo como exitoso. Espero que él igual se sienta porque realmente ha logrado cosas interesantísimas, grandiosas en áreas específicas del mercado. Y bueno, vamos a empezar viendo de este menos cero temas de momentos difíciles, momentos retadores, momentos frustrantes, es decir, de atrás hacia adelante, avanzando, como es el nombre del programa. Y pues asimismo, lo que son sus recomendaciones para dar paso a paso, para llegar a ser emprendedor o para emprender estos negocios, paso a paso. Así que bueno, este empresario es Miguel Félix. Miguel Félix es socio, CFO de Ecopetróleo Dominicana, asimismo es CEO de EAP, Energía Alternativa de Petróleo, es socio CEO de Domenergy. Perfecto. Bueno, aquí tenemos a Miguel Félix. Muchas gracias, Miguel, por venir. Y bueno, tengo que decir que ante todo esto es un amigo y sus valores personales para mí son grandiosos. De verdad que te agradezco mucho, Miguel, tu presencia aquí, que sé que lo haces principalmente por un interés desprendido de aportar lo que has vivido y lo que te ha funcionado y decir lo que no para todos a quienes tengan deseo de avanzar. Gracias, Luis. Gracias, Lilibet. La verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Siempre he creído que todo el que avanza algo y progresa y tiene algo que le funciona, tiene el deber de compartir esos conocimientos y tratar de hacer el camino más fácil al próximo que viene. Eso es lo que le da grandeza a la persona exitosa, poder saber que compartir esos conocimientos solamente solidifican su éxito. Es como una persona que luego de tener una carrera exitosa vuelve a la universidad a dar cátedra. Creo que son cosas que los enriquece a nivel espiritual y increíblemente muchas veces compartiendo ese conocimiento y viendo a alguien progresar da una satisfacción mucho más allá de lo material y de lo más allá de que ser exitoso en tu propio negocio. A veces mirar al otro que se llevó de tu consejo y triunfó y te agradece eso, llena el alma y hace uno sentir muy bien. Qué bueno que lo ves así. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de las empresas y negocios que manejas actualmente, pero antes de iniciar, Lilibet, este segmento es patrocinado. Dígale usted que tiene una voz más bella que la mía. Perfecto, buenísimo.
Bueno, pues este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y también por la marca de soluciones energéticas SolarWorks. Gracias, Lilibet, gracias. Bueno, pues arrancamos sin más. Miguel Félix, empresario, emprendedor, y con la primera pregunta, ¿cuáles son las empresas y negocios que manejas y operas o de los cuales eres parte? Son principalmente 3 empresas en orden de importancia y participación, de importancia o participación mía como persona o socio. La primera es Energía Alternativa de Petróleo, EAP. Es una distribuidora de gas propano que distribuye gas propano al por mayor y opera 6 envasadoras propias y 4 arrendadas en el territorio nacional, y le suple a unas 50 envasadoras. El segundo proyecto del cual formo parte como fundador y socio es una empresa Domenergy que se dedica a desarrollar concesiones fotovoltaicas, donde próximamente estaremos culminando la construcción de nuestro primer parque solar en Galión, Baní, de 58 megavatios. Fue un proyecto que tiene una historia interesante y luego la compartiremos. Y por último, soy el tesorero, CFO si se pudiera llamar, y socio de la distribuidora de combustible líquido Ecopetróleo Dominicana, donde también es una estructura un poco diferente que contiene muchos socios, y la experiencia dentro de esa empresa ha sido muy enriquecedora también. Bueno, estamos hablando, tú lo dices un poco rápido, que bueno, EAP, que Energía Alternativa de Petróleo, que tiene estas estaciones y que tiene la distribución, o sea, es un distribuidor de propano en el país. Es algo muy importante, son pocos los distribuidores y que tienen pues estaciones que realmente son pues rentables, tienen presencia y son una solución para sus comunidades. Pero yo sé que bastante trabajo desde su fundación, y para allá vamos. Y así mismo, por igual, ya nos contarás también de esa historia bonita del parque fotovoltaico en Baní, y cómo no, de participar en una distribuidora importante, como es en la que eres el tesorero, que es una posición sumamente de muchas responsabilidades. Y ya pues igual lo explicarás. Pero antes de esto, me gustaría que nos fuéramos un poco para atrás y nos cuentes un poco de ti, y después arrancamos con el tema. Y de ti, pues me gustaría saber de tu formación inicial, cuál ha sido, y tu formación también a continuación, o sea, continua. Yo asisto al colegio aquí en Santo Domingo. Me graduó del American School en el 2002, año en el cual me voy a estudiar mi profesión, que fue mi primera carrera, finanzas, a Nueva York, Estados Unidos, a la Universidad de Fordham. En ese momento mi pasión y mi sueño y mi curiosidad era aprenderme todo lo que tenía que ver con bolsa de valores. Yo miraba canales como CNBC, yo quería entender todos los numeritos que tenía la pantalla, y me fui a perseguir eso a la ciudad más indicada para hacerlo. Y así empecé mi profesión, y me terminó graduando en el 2006. En el 2006 empiezo un empleo con Ernst & Young, la firma de consultoría y contabilidad, en el mismo Nueva York, que incluía una maestría de finanzas con una concentración en contabilidad en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Y graduándome de la universidad en el 2006, un fin de semana, ya el lunes, yo estaba rumbo a iniciar, a seguir estudiando la maestría, y era una maestría que combinaba el trabajo a tiempo completo con los estudios a tiempo completo. ¿Te encantaba estudiar o era que tú no puedes perder un minuto? ¿Cómo es? Me encantaba estudiar. El tema de la finanza siempre me gustó. Allá muchas de las historias y de las vivencias de los profesores que daban cátedra eran impresionantes. Vean personas que eran banqueros, habían tenido experiencia pública en varios bancos centrales de diferentes países, que venían y se retiraban, y tenían una forma de transmitir sus experiencias que me dejaba a mí cautivado. Entonces también yo era muy bueno escuchando. Mi papá siempre decía que Dios nos dio 2 oídos y una boca por una razón,
Entonces que tratara siempre que el que aprendía es el que escucha. Entonces yo, por una razón de eficiencia, de no tener que repasar tantas cosas, trataba de prestar atención como un samurái para luego tener que estudiar y repasar poco. Yo era muy competitivo académicamente de infancia. Mi papá no exigía, cuando uno llegaba con un 98 de 100, le preguntaba, bueno, ¿qué pasó con los 2 puntos? Y realmente te miraba con una cara de decepción. Y eso te va trabajando y sentando las bases. Decía que el único trabajo de nosotros era estudiar, porque él proveía. Entonces eso nos marcó. Y en mi casa académicamente me fue muy bien, pero mi hermano, por ejemplo, y mi hermana sacaban 100. Mi hermano sacaba 100 en todo. Los 2 puntos que te faltaban a ti. Su promedio era 100, 1.29 era fracasar para él. O sea que había un ambiente de mucha competencia entre nosotros, que después de ya la adolescencia uno lo asumió naturalmente, ya ni miraban nuestras notas. Pero esa fue la base académica. En el 2007, verano, me graduó de la maestría, me regreso a Nueva York, trabajo un año allá. Era una vida de muchísima experiencia, vivía consultoría en varios bancos de inversión, UBS, algunos que no existen, Lehman Brothers, y uno aprendió muchísimas cosas auditando y viendo números de empresas públicas que cotizaban en bolsa, viendo los resultados antes de. Entonces me recuerdo a esa edad que uno se sentía muy poderoso manejando información que no lo conocía el mercado en general, cosas muy confidenciales que luego de que la divulgaran iban a afectar la economía y todas estas empresas que valían cientos y miles de millones de dólares. Entonces, esa es la parte buena de eso. Luego de un tiempo, ese ritmo de trabajo, de lunes a lunes, de no tener la familia cerca, mucho tiempo, de no poder prestar atención ni siquiera a la familia cuando te visitaba, porque uno estaba todo el tiempo en trabajo, me tuvo un peso y todo me cambió cuando uno de los socios de la firma, que todo el mundo admiraba, cuenta que él estaba trabajando duro, poniendo sus horas para él venir a vacacionar a Punta Cana 2 semanas del año y que será su mejor sus mejores 2 semanas. Lo que él añoraba y su highlight del año. Entonces yo dije, óyeme, yo tengo que revisarme porque allá uno va a Punta Cana cada vez que uno quiere. Yo no tengo que esperar 15 años, 20 años de trabajo como un esclavo para llegar a esa posición. Y fue cuando realmente como me abrí los ojos y me regresé y sin un plan de vivir independiente y económicamente estar independiente durante un par de años, porque para un recién graduado ganaba bien, a regresar a casa de mis padres, que eran siempre relax, no había un ambiente bueno en la casa, pero a nivel económico era diferente de volver y como que volver al ambiente siente. Y volver a ser dependiente, claro, de un padre o de una madre, ya con 23, 24 años de edad. Ahí yo supongo que ya viene un switch, ¿verdad? Que ya tú empiezas, hay que producir. Okay. Eso me pasó. Yo vengo con todos estos títulos. Te voy a pedir ahí que me le dé a pausa para arrancar con ese switch de hay que producir. Vámonos a la pausa, súper interesante, y le damos a play en breve. Estamos hablando sobre los pasos a dar para emprender un negocio y lo estamos hablando con el invitado de la noche, que es pues Miguel Félix, empresario. Y Miguel pues nos estaba comentando primero de su experiencia en la parte académica y cómo no, de internship y laboral en el extranjero. Ya cuando llega a República Dominicana, ahí viene el chip de producir en la República Dominicana, siendo tan joven. ¿Qué edad tenías, Miguel? Cuando me regreso a República Dominicana tenía 23, casi 24 años. Y hay que producir, vamos a ver. ¿Qué tú hiciste, Miguel? En esa primera época, mi primer intento fue de tratar de entrar en el negocio familiar y revolucionar todo. Venía con todos estos conocimientos teóricos, con estos títulos debajo del brazo, con mi summa cum laude y mi orgullo y todo mi idealismo que tiene. Yo creo que le inculcan a uno a nivel de estudiar que todo lo que tú sueñes lo puedes lograr. Que lo creo, pero hay que aterrizarlo muchas veces. Total. Entonces, y que después de que tú sales de la universidad, ya, tú supuestamente estás resuelto, ya tú
saliste, realizado. exacto, realizado. Y ahí es que tú te das cuenta de que no, hay que hacer algo. Ahí es que empieza el trabajo de verdad. Entonces, en esa época me integro al negocio familiar, que son una cadena de tiendas de muebles electrodomésticos de mi padre, y trato de implementar las cosas y hacer las cosas como yo entendía y con todo este conocimiento y todas las teorías aprendido afuera. En ese momento me di con la gran choque que a mí nadie me había mandado a buscar. Mi papá no me había dicho, ven mi hijo, ayúdame, sino que él tenía su forma de hacer las cosas, y que aunque siempre ha sido un hombre receptivo, es un hombre muy pragmático el día de hoy y muy práctico. Entonces los cambios bruscos no eran algo que iba a aceptar ni iba a tolerar, y para mí fue un gran shock, porque yo quería venir y revolucionar todo, y en realidad esto era su vida y su creación, y sigue trabajando el día de hoy incansablemente, y es lo que le gusta. Entonces ahí vino mi época down, de que yo hice, de venir a trabajar con tanta gente, con tanto talento, con tanto cerebro brillante a nivel global, a volver al patio y tratar de tener que lidiar con cosas que típicamente tú das por hecho o das por resuelto en el mundo desarrollado. Que el sistema se cayó porque no hay luz, no en tal pueblo, no hay tal sucursal. En ese momento tú no te hay internet, preguntaste. Claro, solamente llega hasta tal velocidad y por eso no puedo implementar un sistema. O cualquier proveedor de internet, no por decir un nombre, pero en ese tiempo eran cosas que tú decías que a mí me chocaron y me dieron qué yo he hecho realmente. Y fue una época donde me mantuve ayudándolo, asistiéndolo en mi rol limitado, pero siempre con la inquietud de que quería hacer algo propio, que lo que tenía mérito era emprender y hacer algo, era bajo mi creencia. Admiro y respeto el que le ha llegado de otra forma, pero en ese interín. Perdón, quiero hacer un comentario ahí, sin pretender romper el hilo, pero creo que es muy importante. A mí me parece que uno de los distintivos de un emprendedor, el que tiene el emprendedor por dentro, es precisamente crear sus reglas. Es soñar con crear tus reglas, tus procedimientos, tus procesos, como hablamos una vez, soñar con crear eso entero, esa estrategia completa. Porque cuando tú tienes ese emprendedor por dentro, como que aunque tú te unas a otra estrategia o a otro proceso, y ese proceso sea bueno y esté funcionando, uno tiene como que por dentro dice, pero es que con que funcione, es que yo quiero hacer otro, diseñarlo yo, que me parece que por ahí anda lo que estás hablando. En gran parte es así. Uno quiere entender que uno realmente que está moldeando el destino, y en parte uno participa y tiene parte, hay un factor suerte también que influye. Y para mí, estoy hablando 2008, regresando a República Dominicana, esa oportunidad llega en el 2011. A principios del 2011, que fue cuando empezó. ¿Cuántos años? 3 años. Yo tenía 27 años de edad. Llega la oportunidad del proyecto de la distribuidora de gas con EAP, y básicamente de la forma que eso llegó, era un amigo que tenía esa empresa que no la había operado con los permisos y la quería vender, y yo lo que sabía o lo poco que había escuchado del negocio del gas propano era con un excelente negocio, que la gran mayoría de los jugadores y empresarios del sector le iba muy bien, sin entender los números, sin verlo profundamente. Mi idea inicial era realmente vender esa licencia para, como intermediario, buscarme una comisión, y luego de varios intentos de conocer varios jugadores, me entusiasmé a convencerlo a él que me preste la licencia para yo operarla por un periodo de 6 meses, acordando el precio y la forma que le iba a pagar en caso de que me resultara. Entonces empecé a pedir la opinión de todo el mundo, de mi padre. Me detuve en varias envasadoras para, así a nivel cold call, preguntarle a los dueños cómo era el negocio. Y nadie te decía la verdad por completo,
pero todos te decían que era buen negocio, que tuvieras cuidado y que no confiara en nadie. Eso era típicamente... Qué consejo, ¿eh? Eso era típicamente lo que resonaba entre todos. Y eso me motivó más en el caso de mi padre. No entendía el negocio, entendía que era algo fuera de mi liga y nunca estuvo muy de acuerdo en que lo emprendiera en esa etapa inicial. Entonces, tú comienzas con una licencia prestada, con tu principal mentor en contra. Sí. ¿Y con cuánto en los bolsillos? Vamos a hablar claro. Quizás si tenía algunos 300,000 pesos en esa época. No, pero tú estás relajando, señores. Estamos hablando de un mi capital negocio de distribución de propano. Comenzar en estas condiciones, pero ¿cómo lo hiciste? Explícanos eso. 2011, en ese momento, cuando el amigo acepta que yo le adquiera la licencia, me hace un contrato, me hice parte de abogado. Le agradezco a mi compadre, mi abogado Manuel González, que tú conoces, claro, que me apoyó revisándome todo eso pro bono, que no había recursos con que cubrir su honorario. Y cuando acepta darme ese periodo de prueba y luego las condiciones de pago, alquilamos un cabezote, un tanquero de gas propano y empezamos a visitar a todos esos dueños de envasadoras de gas independiente para tratar de venderle. Ya teníamos un código creado en la refinería por el contrato, no teníamos crédito, que nadie me conocía, ni tenía el capital, ni una garantía para ponerle. Y un día, que era un día, creo que era el 11 de julio del 2011, nunca se me olvida, el primer cliente, un señor de Baní, llamado Ismael Díaz, me llama y nos hace el primer pedido de que le mandaran un camión de GLP a su envasadora en Paya. En ese viaje, excelente, feliz que había recibido ese primer pedido, pero con el problema de que un camión prepago, el costo del gas, era de casi 1 millón de pesos y yo no contaba con los recursos. En ese momento me tocó tragar en seco, llamar a mi papá y decirle lo que me había pasado, en el cual él me respondió en el momento y me prestó el dinero de ese primer pedido. Ahí yo le transferí a Refidomsa, mandamos el camión, lo escolto de manera personal. Tú transportaste el gas. Personalmente. Y en ese momento había mucho, la preocupación de los clientes era todos los desvíos que daban los choferes para trasegar gas de forma ilegal. Entonces era la garantía que yo ofrecía. Yo no tenía ni camiones propios, ni los mejores equipos. Tu garantía era, yo le caigo atrás. Claro. Yo voy atrás si se le perdió su combustible, yo fui cómplice del chofer. No me perdí también. Está buena esa garantía. Eso es lo que se llama un negocio personalizado. No era un GPS humano. Entonces, así empezó eso. A los 2 días o 3 días, el mismo cliente a otra estación de él me volvió y me pidió otro pedido. Otra vez el mismo problema de que ¿qué hago ahora? Hay que volver a prepagar. Y ahí yo le dije, mire, don Ismael, usted sabe que estoy empezando, no cuento con muchos recursos. Y yo, no, mijo, yo te mando a pagar inmediatamente. Yo mando a mi hijo al banco. Y ahí me mantuve yo en el internet banking, refrescando la página para que hasta que llegara el depósito. Volver a pagarse la refinería y llamar a mi papá y decirle, papi, el dinero que me prestaste me lo pagaron, pero tuve que volver a usarlo porque me pidieron otro pedido, otro camión. Y creo que él ver rotar, como vio que roté el dinero en tan poco tiempo. Te extendió el plazo. Y confió, dijo, bueno, dijo, está funcionando la cosa. Esto va en serio. Mira, y qué interesante en esa etapa que tú pudiste expresarle a tu cliente cuál era tu necesidad. O sea, estoy empezando, necesito que el pago pueda ser tal vez más rápido. Que a veces cuando estamos empezando como emprendedores tenemos miedo de hablarle al cliente de manera clara y pelada, como dicen. Y no queremos ser claros con esa necesidad que nosotros como el proveedor tenemos. Y mira ahí cómo te funcionó perfectamente. O sea, esa fue la clave. Lilibet, tú lo acabas de dar en el punto. O sea,
la gran mayoría de esos empresarios de edad y de mucha experiencia tienen un olfato impresionante. Es muy difícil tú hablarle, decirle algo que ellos no hayan ya visto o se lo huelan o hayan tenido experiencia. O sea, a un nivel de empresario así premian esa sinceridad, muchos de ellos, porque al final del día han sido exitosos porque saben ver las cosas con tiempo, saben tratar y lidiar con gente. Y lo que yo entendí de este caballero, que yo llegaba y no le ofrecía ni un mejor precio, yo le igualé el precio de su proveedora actual en ese momento, ni mejores equipos, ni mejores condiciones de crédito. Es que simplemente estaban probando y dando la oportunidad al underdog, al que viene subiendo, a ver qué tal. Y obviamente sabía que el trato que uno le va a dar a un cliente así es un trato nivel Dios, claro, versus una empresa grande donde tú son solamente uno más, un número más. Yo me imagino que tú le llevabas algo de la capital, un café, algo que viera que tú lo cotejabas por todo. Él llegaba y le daba la mano personalmente, mire. Todas las cosas técnicas, trabajo, yo lo asistí en todo y hoy es un padre para mí. El vínculo se ha mantenido ya hace 12 años que tenemos, me tiene apoyando y continúa como cliente y ya como más que cliente, como familia. Y ese vínculo ha sido la historia de casi la mayoría de los clientes. Sí, mira qué interesante cómo tú has logrado con esa personalización, esa cercanía del trato de tu cliente, fidelizarlos y lograr que se mantengan contigo. Eso está, mira, buenísimo. Especialmente en un negocio como ese, cuando uno vende un commodity, la diferencia es el trato y la relación. Tú vas a competir en precio hasta cierto punto, pero luego de que tú tienes un vínculo con la persona y se siente cómodo contigo, cuando venga un competidor a querer enamorarlo, te lo va a decir porque se le hace muy difícil, siempre y cuando tú le has sido leal y honesto. Es que son varias cosas. O sea, lo primero es que tú estás diciendo que tú cumplías. Pues eso es lo primero. Como tú dices, quien tiene experiencia de negocio lo que busca es su cumplimiento porque vive de los negocios. Lo segundo es el servicio personalizado, o sea, es un nivel de compromiso que tú estás ahí detrás del producto garantizándolo personalmente. Hay algo también muy interesante que es un cuchillo, vamos a decir, doble. La persona también sabe que si tú fallas con esa oportunidad, realmente tú puedes hasta desaparecer. Entonces, en cierto punto, eso también es una garantía. Puede ser malo, porque dice que no tiene nada que perder, es fácil incumplir. Pero también puede decir, no, es que esta persona le está dando con duro, o sea, este es su proyecto y yo soy su proyecto. Si me queda mal a mí, es que no va para ningún lado, o sea, que él me va a quedar bien. Y lo otro no menos importante es que somos seres humanos. O sea, la relación, construir relaciones, porque las relaciones no son cuestiones de un momento, las relaciones se construyen con muchos factores que son ya personales. Entonces, cuando tú cumples con lo primero y después sigue con construir esa relación primaria, pues de verdad que hiciste una fórmula muy buena, Miguel. O sea, felicidades, te han felicitado muchas veces, pero vuelvo, aquí hay uno más que de verdad te felicita. Excelente fórmula, de verdad. Gracias, hermano. La verdad que creo que lo que yo he hecho se puede replicar en muchísimas cosas. Cada vez que una persona tiene una queja de algún servicio que está recibiendo, es una oportunidad como esta de uno mejorar algo. Y en mi caso, a pesar de venir con una preparación académica muy buena y de ser buen alumno y de ser muy dedicado en el ámbito académico, nunca hice un análisis financiero ni un estudio a profundidad porque el empresario, específicamente del sector gastropano, nunca te contaba toda la verdad del negocio, nunca te mostraba todos sus números, nunca te mostraba nada. Para mí fue un tema de intuición y fue un tema de que yo observaba que los empresarios grandes, medianos y pequeños del sector vivían muy bien. Vivían bien, este es un patio. Yo decía, aquí hay algo. 3 niveles. También, pues, el negocio no debe ser malo. Pero qué gracioso que precisamente en parte de lo que te formas, que es que, bien, las cosas numéricamente hagan sentido. Entonces, en este negocio, bueno, no tengo la información suficiente para que pase un plan de negocio, pero mi intuición yo la voy a sobreponer
a este análisis lógico de lo que he estudiado. O sea, fue también otra decisión muy valiente, que muchas personas dicen, bueno, que si los números no me dan con la información que yo tengo, yo no me atrevo a pensar en eso. O sea, y tú dices, no, es que la intuición me lo está diciendo claro. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos quiero preguntarte sobre momentos bien difíciles que hayas tenido en este recorrido. Y bien, estamos en la temporada de Emprendimiento 360 y en el día de hoy estamos hablando sobre el tema de los pasos a dar para un emprendimiento, y para ello hemos invitado al empresario Miguel Félix. Miguel nos ha ido contando su historia, la cual es bastante inspiradora, emocionante, aunque él habla de manera pausada, pero uno se emociona muchísimo escuchando esto. Y que tuvo un muy buen momento en principio con un muy buen cliente que pudo captar y así fidelizar o ir fidelizando a los demás clientes. Pero también queremos saber, Miguel, ¿cuáles han sido o cuál ha sido la experiencia más dura que tú has tenido en este proceso? Porque yo sé que en los emprendimientos hay momentos muy bonitos, pero también hay momentos de tropezones. Cuéntanos un poquito sobre eso. Uno de los momentos más retadores que me pasó con una persona que desde el emprendimiento de EAP en el 2011 hasta más o menos el 2016, como 5 años después, había sido mi gerente general y mi mano derecha. Venía de una empresa que en el pasado había distribuido gas propano, y era la persona con quien, mi gerente general, mi confianza, con quien yo paseaba y peinaba el país, tratando de enamorar a clientes nuevos y conversando de todo. Cuando uno, típicamente, todos los envasadores independientes, la gran mayoría, viven en el interior del país y ahí están sus estaciones. Entonces ese tiempo de carretera te da tiempo a ti de hablar con todo, y era una persona con quien yo le tengo todavía mucho aprecio, y a pesar de lo que ocurrió, que le voy a contar, en el tiempo le agradezco todo lo que me enseñó. Esa gerente, a los 5 años de emprender todo esto, la empresa iba muy bien, y a través de un cliente que vino a darme la información me entero que ella había empezado a armar su propia empresa para básicamente competir, y empezó todavía dentro de la empresa a enamorar y a tocarle la puerta a todos los clientes que yo tenía. Fue un gran golpe emocional. Wow. Y de sorpresa. Una persona yo la veía como familia, y fue un momento, una experiencia dura que me fortaleció en el tiempo y te hace crecer y fortalecerte. En ese momento, por nivel de estrategia, lo que me convino fue seguir haciéndome el tonto y yo empezar a armar y a acercar las relaciones con cada uno de esos clientes y preparar una estructura para su eventual partida, que ella venía preparando. Entonces, uno se manejó, puso lo emocional a un lado, y empezó todo eso, y sorprendentemente, te aseguro para ella, y agradablemente, no sorprendido, pero lo que yo esperaba. Cuando llegó el momento del rompimiento, ella renuncia. De las 50 envasadoras que lo suplían, se fue una que pudo mantener, y sin fines de desearle mal ni tener una mala energía hacia nadie. Fue una de las cosas más chocantes que me pasó en ese interín, pero al final me fortaleció al punto de no entender que esa relación cliente-empresa había que siempre mantenerla, porque fue lo que me permitió hacer eso. Y también a entender a nunca subestimar a esos clientes. O sea, lo mismo que hablamos, esas personas de éxito, esas personas que vienen de abajo, no importa el nivel de educación, el que quizá no se preparó académicamente, quizá es más sabio que muchos. Porque mi papá dice que si tienes que elegir entre ser inteligente y ser sabio, elige ser sabio.
al inteligente tú le pagas y lo tienes asesorando. Claro, y tú sabes que es muy interesante que, como tú mencionabas, tú te preparaste bastante académicamente antes de arrancar tu emprendimiento. Sin embargo, la característica que más te apoyó y te ha apoyado dentro de tu negocio ha sido tus habilidades de relacionarte con las personas. Ni siquiera tanto lo académico. Fíjate que con las finanzas no fue de lo que tú te llevaste cuando tú empezaste. Entonces, bueno, en ese orden me gustaría preguntarte, ¿cuál tú entenderías que tal vez yo misma dije la respuesta, qué ha sido tu mayor fortaleza para tu negocio y tal vez cuál ha sido también tu debilidad o fue tu debilidad en principio y que has tenido que irlo desarrollando? Definitivamente que ese vínculo, esa relación con los clientes, de honestidad, de estar dispuesto a ir esa milla extra por ellos, lo que otros no van a hacer ya porque tienen un tamaño grande, ya porque se han acomodado, porque no tienen tanta hambre como tú. Es lo que yo entiendo que yo hago de forma fácil. A mí agradar o hacer algo para agradar al otro, y me pasa tan en las amistades personales, se me hace muy fácil. A nivel de debilidad, que a veces uno, por el hecho de querer agradar y querer complacer, se excede, se extralimita, y no todo el mundo te va a compensar, a agradecer de la forma que tú esperas, y a veces eso causa ciertas decepciones. Tanto en los clientes, que tú entiendes que en algún momento la relación va a ser doble vía. Tú encontrabas gente que si te puede quitar el alma, te la quitaba, a pesar de que tú venías con todas las buenas intenciones del mundo. Creo que eso pasa también en las familias y en las relaciones personales, en amistades, que a veces lo que tú estás dispuesto a hacer por el otro, jamás lo harían por ti. Cuando te encuentras en esa situación, necesitando el apoyo que tú una vez diste y no lo recibes, pues si tienes los ojos abiertos y de lo aterrizar, requiere de que tú hagas esos ajustes. En cuanto a la parte de eso que resalta como, claro, una fortaleza, que es esa atención personal, sí quiero llamar la atención de que fuera de cabina yo le preguntaba a Miguel, pero con tantas funciones que tienes, sin mencionar la vida familiar de Miguel, que Miguel tiene su familia y le dedica tiempo, ¿cuántos celulares tú tienes? Entonces Miguel me dice, yo tengo uno. Y la verdad que yo le puedo decir que comulgo con esa decisión. Claro, hay que entender que hay personas que por la naturaleza de su trabajo, de su vida, no pueden tener un solo teléfono. Pero yo, para quien pueda y quien pueda hacer ese esfuerzo, lo veo hasta como cuando trabaja con clientes, lo veo como un acto de responsabilidad 24/7. Y eso tiene que ver mucho con esa atención personalizada. O sea, y por ejemplo, yo tomé esa decisión hace muchos años, teniendo razones para tener más de un celular. Pero es que yo decía, si yo digo la verdad y si yo cumplo con mi compromiso, es difícil que alguien me llame y me despierte a la 1 de la mañana. Porque sabe que yo le voy a responder de que yo me despierte. Es que confía en mí. O sea, como que tú vas creando un entorno, tú dices, olvídate que va a funcionar. Y si te despiertan a la 1 es porque tenían que despertarte a la 1. Claro. O sea, que qué bueno. Eso me manda una gran señal, o sea, porque te digo, comulgo con esa parte. Y claro, tengo que entender que hay personas que no pueden tener uno solo, claro que sí. Ahora, es una decisión. Muchas veces no es fácil. Tú mezclas todo ahí, familia, trabajo, o sea, todo, proyectos. Eso fue una parte bien interesante. Y quiero también hacer una reflexión antes de irnos a la pausa sobre lo que tú mencionaste, y es cómo tú manejaste la decisión, la situación difícil que te pasó con la persona, con tu mano derecha, en la cual antes de tú ejecutar una decisión, tú tuviste que tener una fortaleza muy grande dentro de ti para aguantar hasta tú poder pensar en cuál es tu objetivo, caminar hacia tu objetivo. Yo me imagino que tú no dormías, o sea, pensando y con la impotencia y todo esto, hasta esperar el momento adecuado. Señores, esto es sumamente importante. La mayoría de la gente, eso es lo que yo me he dado cuenta,
que no logra tanto, lo traiciona un momento. En un momento toma una decisión, ejecuta una decisión sin pensar mucho si ese es el momento adecuado o no. Claro, hay decisiones que hay que actuar en el momento, pero hay muchas otras que no. Y precisamente eso es un don de personas, no necesariamente de emprendedores, porque hay colaboradores empresariales que son excelentes decisores en ese sentido, pero sí son personas que, y tú lo puedes ver impulsivo, pero parece impulsivo, pero realmente al momento de tomar o ejecutar las decisiones importantes, dicen, no, un momento, esto hasta que yo no esté seguro de que mi objetivo no va a peligrar, yo no la tomo ni la ejecuto. Y ahí la vi clara y muy bien explicada en ese caso, que fue frustrante, que además de que lo manejaste magistralmente, fuiste resiliente, que eso es otro factor, porque sacaste cosas más positivas, te acercaste más a tus clientes, mucho más, y consolidaste mucho más esa relación, lo cual te hace crecer más el negocio y garantizar un poco más también, no totalmente, porque en negocio no hay nada garantizado, pero garantizar un poco más esa fidelidad del cliente contigo. La verdad que muy bien. Vámonos a la pausa y en breve regresamos. Y avanza con el tema de los primeros pasos para emprender y esta primera temporada que tenemos de Emprendimiento 360. Hoy aquí con nosotros Miguel Félix, que nos comparte toda su experiencia con relación a su propio emprendimiento. Y bueno, ahora quiero preguntarte, Miguel, ¿qué tú le recomendarías a un emprendedor que esté ahora surgiendo? ¿Qué tú le recomendarías no hacer? Yo decir qué no hacer es un poco difícil, pero sí les recomendaría a esos emprendedores que no solamente vean todo lo bueno que tiene la vida de un empresario, tienen que ver las cosas que no son tan bonitas. La persona que va a emprender un proyecto tiene que entender que va a trabajar para sí mismo, pero va a trabajar más duro que nunca. En ningún momento de mi vida trabajé más horas, pero la trabajé conforme, la trabajé motivado. Habían días que en esa experiencia de GPS humano, un lunes a las 10 de la noche, esto es un caso, voy a hacer esta paréntesis, pero un caso muy peculiar, que quizás le cause un poco de risa. Yo me encontraba por los lados de Duvergé, como un lunes a las 10 de la noche, llevando un pedido, esos primeros pedidos, a un cliente. Y como yo era el GPS humano que garantizaba la entrega del primer camión para que no hubiera desvío, pues vamos allá y no había parada en ningún lugar y había sido todo un pasadía detrás de un cabezote que obviamente no avanza a una velocidad de un vehículo normal. Y a la hora que terminamos haciendo esa entrega, eran como las 10 de la noche, y yo no había comido nada. Y recuerdo que regresando de allá, estamos por los lados de Cabral Barahona, y ahí encontramos un picapollo chino abierto. Y muriéndome de hambre, entramos al picapollo y fue la única almuerzo, cena, desayuno, vamos a decir, del día completo. Como el pollo, me supo delicioso, el hambre es el mejor sazón del mundo. Y sentado ahí comiendo, me recuerdo pensando, yo pienso que soy un gran emprendedor y que estoy haciendo un gran proyecto. Pero mire este chino detrás del mostrador. Ese se fue de China, vino a Cabral Barahona, invirtió su capital en este restaurante y está aquí trabajando hasta las 10 de la noche. Yo no he hecho nada. Y fue un momento de reflexión que nunca olvido. Entonces, tienen que saber que para emprender algo tienen que estar dispuestos a hacer el sacrificio de tiempo, tolerar la incertidumbre. Mi hermano, que es un alumno 4.0, tipo académicamente impecable, no podría tolerar no saber qué va a ganar el mes que viene y el mes después de eso. Aquí había semana por semana, que era la forma que uno le pagaba a la terminal. Yo vivía viernes a viernes los días de pago, sin saber si el próximo viernes iba a seguir. Y ya cada viernes se han vuelto en casi 12 años. Un paréntesis, tú dices eso, yo tengo un dicho que es el siguiente. El que esté en negocio, el emprendedor,
no sabe lo que se va a ganar cada mes. Ahora, lo que sí sabe el día 1 de cada mes es aproximadamente lo que va a gastar. Y eso es fuerte. Sin duda. Los días de pago de nómina llegan rápido. Los días de pago de compromiso a proveedores, yo pestañaba y ya era viernes otra vez. Era el día menos querido, menos deseado. Que todo lo contrario, cuando uno es un joven. Claro. No, y cuando uno es empleado. Es el viernes. Que llegue el fin de semana para tener su fin de semana. Pero como ese era el día de pago. Entonces, lo que alguien no debe hacer es aferrarse mucho al temor. Llegó un momento que en esa época, antes de empezar, a pesar de todos los consejos y de que mi papá no estaba muy de acuerdo, aunque eventualmente me apoyó, aunque yo traté de buscar socios por toda parte y todo el mundo me dijo que no, lo cual hoy se lo agradezco, uno tiene que saber que si eso es lo único que tú piensas de que te despiertas hasta que te duermes y le has buscado toda la vuelta y tu corazón te dice que tiene que ir, llega un momento que te tienes que lanzar. Hay personas de esas que tú le tocaste la puerta para que fueran tus socios, que quizás después más adelante quisieron serlo. El amigo que me vende el permiso fue una de esas personas. Cuando pasó ese tiempo de prueba de los primeros 6 meses gratuitos donde le podía devolver la licencia, a los 6 meses yo decido que sí se le voy a comprar y entramos en un plan que ya había predefinido de cómo pagarle. Eran 5 pagos semestrales. Y ya cuando le cumplí con el primer pago, cuando vino el segundo pago, él me dijo, mira Miguel, ¿por qué no nos olvidamos de lo que tú me debes y me dejas como socio en la empresa? Entonces en ese momento, mi querido amigo, que somos hermanos hoy, Fran tú, le dije, gracias Fran, ya la época del temor, ya yo la rebasé, ya yo sé que yo te voy a pagar. Del temor y los leñazos, ya yo cogí los leñazos solo. Ya yo sé que te voy a pagar. Cuando uno se lanza, uno siempre va a preferir endeudarse que tener que compartir una parte del pastel. Eso era más negociable cuando yo estaba totalmente a oscuras, sin saber si era un negocio. Ese era el momento estratégico para eso. Y ahí eso. uno estaba dispuesto, ahí yo aceptaba de socio a quien sea. Entonces, es interesante, pero uno tiene que seguir. Y como entendía que tenía 6 meses de seguridad, que podía meter la reversa, pues eso era la forma que yo me convencía. Pero en realidad, uno constantemente está asumiendo riesgo. Y en este negocio, cada venta era una venta de confianza. Mis asesores sobre la reputación del dueño de la estación, era un negocio muy informal, todavía al día de hoy, donde no se establecen unas garantías, pagaré notarial, una garantía contractual con el dinero que tú le estás dando a crédito al cliente. Entonces realmente tú tenías que ir a una persona, tomarle la temperatura, pedir varias referencias. Mis mejores informantes eran los choferes, que conocían a todo el mundo y se conocen entre sí, para saber cuál era la solvencia moral y económica del cliente. Y la intuición. Y lanzarte. Y la intuición. Y atreverte, claro. Durante toda esa época de recién nacido, donde cualquier gripecita, un recién nacido puede hasta matarlo. A nivel, lo mismo aplica a nivel empresarial. Tuve la suerte que en esa época de prematuro y de recién nacido a la empresa, no tuve ningún cliente que me dio un palo y dejó de pagarme. Entonces esos son los pasos que, vamos a decir, recomienda para personas, alguno más, o quiere que hablemos ya antes de terminar sobre cómo ves el futuro en materia de emprendimiento. Todos los días, podemos hablar del futuro, cada día veo el ambiente todos los días un poco más retador y más complicado en cada cosa que uno va a hacer a nivel regulatorio, principalmente, y hablo de eso porque uno se dedica a un negocio regulado y muy regulado. Las barreras de entrada son más altas, las regulaciones son más estrictas y el requerimiento de capital más alto. Entonces te preocupa la regulación y te preocupa el requerimiento de capital de cara al futuro, o sea, viéndolo en general. Todos los días le digo que el mejor día para una persona emprender es hoy, porque probablemente si el sector es algo atractivo, mañana, pasado mañana, las reglas serán más difíciles, habrá más jugadores, requerirá de más capital tu entrar. ¿Y qué te entusiasma de cara al futuro? Eso es lo que te preocupa. Ahora, ¿qué cosas tú sí le ves color, sí le ves esperanza? Me entusiasma que ahora mismo todos los días hay más y más información disponible.
Yo me encuentro muchas veces escuchando en la radio y aprendiendo cosas como psicología, cosas que me apasionan, que son muy lejos de mi profesión, pero he entendido y aprendido que son muy valiosas. Más que quizá entender de números, tú tienes que entender al ser humano, tanto al cliente como al empleado, como al regulador, cuando te vas a reunir, y entender que las relaciones humanas son clave en todo emprendimiento. En un momento donde empecé, me acompañó la honestidad y el deseo de hacer las cosas bien, y siempre pienso que cumplir es hacer trampa en este país. O sea, el que cumple hace trampa, en el sentido de que con cosas tan sencillas que culturalmente nosotros hacemos mal, como ser impuntuales. Eso, o sea, a veces siempre doy el ejemplo, que cuando tú contratas a alguien hasta para un trabajo en tu casa, un plomero, un electricista, y te dice, voy el martes a las 8, y llega 5 minutos para las 8, ya tú quedas impresionado. Sí. No lo conocía este tipo, pero el plomero me dijo el lunes a las 8 y son las 7:55. Claro. Está tocando la puerta. En el mundo desarrollado uno tiene que competir. Eso es obvio, que el tipo va a llegar puntual. Tú tienes que competir a otro nivel. Y esa parte personalizada, la verdad que de cara al futuro, cada vez la veo más acertada, ponerle mucho énfasis, porque lo que estamos es en un mundo más despersonalizado. O sea, que cuando tú le metes la personalización, creo que hace una diferencia demasiado grande. Ya nos queda ya escasos 2 minutos, pero antes de eso sí nos gustaría que nos comentes así brevemente sobre la parte de familia, emprendimiento. Es un reto todos los días equilibrar ambos mundos. Yo, por costumbre, tengo un hijo mayor de 3 años y medio, una niña de 1 año y medio, y mi esposa está embarazada con nuestro tercer hijo varón. Que venga con bien, carajo. Felicidades. Y como forma de disciplinarme yo, hasta que me ayuda a llegar más temprano y todo, yo me he elegido y hemos acordado que yo soy el que llevo a los niños al colegio todos los días, porque me da un tiempo con ellos, solo, toda la mañana, y obviamente me ayuda a mí allá salir de la casa temprano en mi día y irme a la oficina y hacer eso, porque es muy retador. En lo que uno hace no se detiene nunca. Yo siempre digo que mientras las hornillas están prendiendo en el mundo de los combustibles, uno tiene que estar atento. Y justamente tú, Luis, hablaste que los clientes quieren que tú les respondas al momento que yo llamo. Algunos, tú crees que ya un domingo a las 9 de la noche pensarán que es muy tarde, pero no. Ya pasan cosas, te llaman, tienen una inquietud, un pedido, una emergencia, cualquier cosa, ya por la cercanía que tú le has dado. Y luego de crear ese vínculo, a pesar de que uno tiene que ir delegando, ya el trato que tú lo has acostumbrado a darle. Entonces, personalmente es uno de los retos que yo tengo, de cómo tú vas delegando cosas y haciendo eso. Pero es bonito ver el recorrido, y a pesar de eso uno siempre no puede quedarse halagándose y viendo lo bonito que es, sino seguir. Claro. Todo el tiempo la vara se pone más alta y tú quieres subir a otro escalón. Bueno, Miguel, ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muy lamentablemente. Me parece, Lilibet, que quisiéramos que hubiera una parte 2. Porque claro, por favor. Y eso, pues, si nos das el honor, claro que vemos cómo lo ubicamos, ese episodio, parte 2. Gracias por tenerme. Gracias a ti, de verdad, del alma, amigo. Bueno, amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizar su programa Avanza, y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.